Bienvenidos a su curso virtual de la Universidad Rural de Guatemala. El tema a tratar son polinomios, operaciones básicas y productos notables. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer y aplicar las operaciones de los polinomios y lo anteriormente mencionado. Vamos a ver qué son los polinomios. Ustedes podrán notar en su diapositiva, vemos que son una parte importante del álgebra. Están presentes en todos los contextos científicos y tecnológicos, desde los ordenadores y la informática hasta cualquier tipo de carrera que usted pueda imaginar. En este caso podemos hablar de una carrera espacial. También en pantalla nos aparece una fórmula para calcular el volumen de un cubo. También tenemos una fórmula para expresar el movimiento de la caída libre, que también viene dada en un polinomio. Podremos ver ahí las figuras y usted puede ver ahí tenemos el cubo. En el otro pues tenemos la fórmula del movimiento de caída libre, que nos expresa también lo que es el polinomio, recalcando esto. Miremos casos particulares. Hablemos de qué es un monomio. El monomio no va a ser más que una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que afectan a las letras son la multiplicación y la potencia de un exponente natural. Veamos los siguientes casos. Usted del lado izquierdo en su diapositiva puede ver que quiénes son monomios y quiénes son monomios. Veamos el caso del lado izquierdo. Tenemos un 2x elevado al cuadrado, que sí es monomio, y un 2x a la menos 2, que no es monomio. Tenemos el otro caso que tenemos menos 12x al cubo y z al cuadrado, que sí es un monomio. También tenemos lo que es una raíz de 4abc elevado a la 15, que son monomios. Y los que no son monomios tenemos un menos 7yz al cuadrado x a la 2/3, que no son monomios. Vamos a la parte de un monomio. ¿Cómo se compone? Tenemos lo que es los coeficientes, que son números que aparecen multiplicando. La parte literal la forman las letras y sus exponentes. Entonces, recapitulando, el monomio va a estar compuesto de un coeficiente y de una parte literal. En otras palabras, el coeficiente va a ser un número y la parte literal va a ser una letra, puede estar acompañada de un exponente o simplemente puede ser la letra. Vamos al grado del monomio. ¿Cómo voy a ver yo el grado del monomio? Simplemente por su exponente. Por ejemplo, veamos el ejemplo que tenemos acá en su pantalla. Tenemos un 2x al cuadrado. Si a mí me preguntaran de qué grado estoy hablando de un grado 2. Eso me lo va a determinar el exponente. En este caso el exponente que tengo es el 2. Por eso voy a decir que el grado del monomio va a ser 2. Vamos con el otro caso, donde tengo un menos 2x al cubo, y a la 1 y z al cuadrado. ¿Qué grado es este? Simplemente lo que tengo que hacer es sumar los exponentes y ese va a ser el grado del monomio que nosotros vamos a trabajar. En este caso, la suma de ambos exponentes nos va a dar, como ustedes ven en pantalla, 6. Entonces el grado que vamos a tener en este monomio es grado 6. Vamos al siguiente caso, una raíz de 4 a elevado a la 1, b elevado a la 1 y c elevado a la 15. ¿Qué grado tendrá este monomio? Hacemos el mismo procedimiento que el caso anterior. Sumamos los exponentes de cada una de las partes literales y vamos a tener un total de 17. Y entonces el grado que va a predominar es el grado 17. Ese va a ser el grado. Miremos los tipos de monomios. Hay monomios semejantes
y hay monomios opuestos. Cuando yo le digo que algo es semejante es porque tienen la misma parte literal, o en pocas palabras tienen la misma letra con el mismo exponente o solo la misma letra. Los opuestos son semejantes y sus coeficientes son números opuestos. Tengo un positivo y un negativo, como pueden ver en pantalla. En el caso de semejantes, tengo una parte compuesta por una literal y un número, y tengo otra parte que solo tengo el a cuadrado de bq, y por eso le digo que son semejantes. El otro caso, pues lo mismo nos presenta, xy. Cuando algo no es semejante, ahí nos presentan en el ejemplo que vamos a tener a cuadrado, bq y c, y del otro lado vamos a tener a cuadrado, bq. ¿Será que estos son semejantes o no semejantes? No son semejantes porque no tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Y vamos a ver si el otro es opuesto. Veamos. Si no es opuesto, 25ac cuadrado, y el otro tenemos 25a cuadrado bq. Pareciera que fuera lo mismo, pero no. Si ustedes se dan cuenta, los exponentes de cada una de las literales cambian. En el caso de del lado izquierdo tenemos un a cubo, del lado derecho tenemos un a cuadrado. Entonces, por lo tanto, ya desde ahí ya empieza la diferencia. En el caso de la b tenemos un b cuadrado del lado izquierdo y del lado derecho tenemos un b cubo. Hablemos de las operaciones básicas, lo mismo que venimos trabajando en unidades anteriores. Aquí va a haber suma, resta, multiplicación y división. Empezamos con la operación básica, la suma. Suma o resta. Aquí lo que le está diciendo a usted que es de monomios semejantes, se realiza sumando o restando los coeficientes y dejando la misma parte. Anteriormente vimos que habría opuestos y había semejantes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Vamos al ejemplo. Tengo un 5xy al cuadrado más un 3xy cuadrado menos 5xy al cuadrado más 7xy cuadrado. Fácilmente los podríamos agrupar con los que tengan el mismo signo. ¿Y qué nos va a quedar? Si usted mira en la operatoria, podría eliminar un 5x cuadrado y con el otro 5x cuadrado y, se eliminan y solo me queda un 3x cuadrado y un 7 cuadrado y, un 7x cuadrado y. Sumaría a ambos y lo que me da son 10xy cuadrado. Entonces, esta sería la respuesta de este ejemplo. Vamos al ejemplo 2. Y en el ejemplo 2 dice 5x cuadrado y más 3x cuadrado y cuadrado. Como no son semejantes porque no tienen la misma letra, tienen la misma letra pero no tienen el mismo exponente. Por eso es que no son semejantes. Por eso tendría que hacer yo peras con peras y manzanas con manzanas. En este caso la suma no se puede realizar por esa sencilla razón, por no ser semejantes. Ni el tipo de la resta sería el mismo caso. Vamos a las operaciones con monomios. Nuevamente, y ahora pasamos al caso de la multiplicación. Por un lado multiplicamos sus coeficientes y por otro sus partes literales. En este caso tengo un menos 3y al cuadrado por 7y. ¿Qué es lo que tengo acá a realizar? Tendría que multiplicar las partes que son los coeficientes, en este caso un menos 3 por 7 me da un menos 21. Y y cuadrado por y normal me da un y cubo. Porque este caso es el caso de una multiplicación con exponentes. Cuando yo tengo una
multiplicación de igual base pero distinto exponente, según lo que vimos en unidades anteriores, copiábamos la base y sumábamos los exponentes. En este caso, solo los sumamos y ustedes ven por acá que tenemos menos 21y al cubo. En el ejemplo 4, pues volvemos a ver el mismo caso, multiplicamos las partes numerales y lo que son las partes literales, pues hacemos lo mismo que en el caso anterior. División. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aplicar los principios de clases anteriores. En este caso tengo las mismas partes literales y lo que voy a hacer es restar sus exponentes. Entonces eso es lo que tengo en pantalla. Si ustedes lo ven acá, prácticamente viene siendo la misma opción que hacemos con lo que es operaciones con exponentes. Y básicamente si usted divide menos 21 dentro de 7, le da menos 3 y hace el mismo procedimiento que lo que vino realizando con exponentes. El mismo caso del ejemplo 6. Productos notables no estamos hablando más que lo que son multiplicaciones. Ya hacemos el caso de algunos casos clásicos. Antes de entrar a casos de factorización, por ejemplo, tenemos un binomio al cuadrado en positivo y negativo. Usted lo está viendo por acá, lo podrá ver mejor en su diapositiva. Tenemos el caso de la suma. Desarrollamos la suma que tenemos elevada al cuadrado. Eso básicamente es un trinomio que usted tendrá que desarrollar. En el caso de la resta también es un trinomio. Estos ejemplos que nos están presentando en pantalla. Tenemos el caso de las diferencias, que tiene un positivo y un negativo. Igual en el otro caso, los conjugados. Nos presentan un ejemplo donde tengo lo mismo en dos paréntesis, solo que con signo distinto, y por tanto yo digo que es una diferencia de cuadrados utilizando el principio antes visto, tanto en los dos ejemplos. Tenemos un cubo de binomios, ahí tenemos el principio, cómo lo desarrollamos, tanto para positivo como para negativo. Se nos presenta también una opción, una operación en el ejemplo de binomios. Utilizando el principio nos da esta respuesta. Ustedes la pueden verificar en su casa y lo pueden ver en la diapositiva, paso a paso. De igual forma vamos viendo suma de cubos y diferencia de cubos. Tenemos los principios, tenemos sus ejemplos. Pasamos al área de preguntas. En contexto, ¿en qué contexto están presentes los polinomios? Sería la pregunta 1. Respuesta: científicos, la 1. Respuesta 2, tecnológicos. Respuesta 3, ambas. Respuesta 4, ninguna de las anteriores. Sería la respuesta número 3, ambas. Vamos al numeral 2. Los monomios semejantes tienen la misma parte literal. En la respuesta 1, respuesta 2, sus coeficientes son opuestos. Respuesta 3, son opuestos. Respuesta 4, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la número 1, la misma parte literal, porque son semejantes. Vamos a la pregunta número 3. La forma de las letras y sus exponentes. Parte literal como respuesta 1. Respuesta 2, coeficientes. Respuesta 3, grado de un monomio. Respuesta 4, ninguna de las anteriores. Y colocamos la respuesta número 1, parte literal. Gracias por su atención.